Hola a todos, bienvenidos un viernes más al canal de Marketing Online para Escritores. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica. Y hoy tenemos a alguien muy especial, como siempre. Fernando Alcalá, Fer, para los amigos, es la mitad de Costa Alcalá. Es un escritor de literatura juvenil y también muy buen escritor de novela romántica. Tiene una publicada, pero yo he leído algunas que tiene en el cajón y son muy buenas. Y quería traerlo hoy aquí para hablar de la realidad de las firmas de libros y de las presentaciones de libros. Porque creo que es una cosa que tenemos en general los escritores idealizada y, como dice el capítulo del escritor emprendedor, las firmas y las presentaciones de libros no sirven habitualmente para lo que tú crees. Hola Fer, Hola, bienvenido al Escritor Emprendedor. hola, Ana, te he cortado porque me tomo 2 cafés. Y está empírico. Pero absolutamente espídico, pero es mi tren de vida habitual, no pasa nada. Yo quería hoy traerte bueno, aparte porque es un placer hablar contigo, la verdad, Igual. porque estuvimos hablando en Twitter de las expectativas con respecto a las presentaciones de libros. Y Sí. entonces pensé que era un tema que no habíamos tratado en el podcast, cómo organizar una presentación de libros y realmente qué puedes esperar de una presentación de libros, porque de hecho hay un capítulo en el Escritor Emprendedor que se llama ¿Por qué las presentaciones de libros no sirven para lo que tú crees? Y además me encanta ese capítulo porque es certero. Entonces, cuéntame, vamos a empezar con una anécdota. ¿Cuál Venga. es tu peor presentación de libro? A ver, Ana, tengo 2, ¿vale? Venga, dispara. Hay una que cuento como parte de Costa Alcalá, porque Georgia y yo siempre decimos que no puede haber presentación peor que esa que vivimos. Mira, fue nuestra segunda presentación en la vida y era en Sevilla. Jolines, que te inviten en Sevilla, dices, wow, qué guay. Para empezar, no es la casa de ninguno de los dos. Entonces, está en casa del libro, dices, wow, qué guay. Primer inconveniente, acababan de abrir una casa del libro en Sevilla, con lo cual había 2. Ajá. Nosotros presentábamos en la nueva. La gente se fue a la antigua. Uf. Eso para empezar. Pero es que para continuar, yo tenía 39 de fiebre, estaba malísimo. Y yo recuerdo que entré en bucle, o sea, no recuerdo mucho, pero yo entré en bucle. Y yo solo recuerdo que Georgia me daba patadas por debajo de la mesa, porque volvía a lo que ya había hablado. O sea, yo estaba con 38 y pico, 39 de fiebre, que al día siguiente entró ella con fiebre, porque al final nos contagiamos la gripe el uno al otro. Empezamos, claro, como media hora o una hora tarde, porque ni siquiera las 2 casas del libro están cerca, con lo cual mucha gente ya ni vino. Presentamos la novela para 3 adolescentes, pobrecitas mías, que ni siquiera, es decir, y jolines, tuvimos la mala suerte de que la comercial de Penguin se había pasado por allí. El espectáculo que dimos, Ana, fue dantesco. Dantesco. Entonces siempre decimos que no puede haber presentación peor que esa. ¡Ah! Y vino mi madre. Por supuesto, Bueno, porque entonces el público eran 3 adolescentes y tu madre. mi madre y mis 2 tías, perdona. Y mis 2 tías, porque eran las primeras presentaciones y recuerdo que la primera fue en Barcelona, que salió muy bien, en Gigamesh, luego estuvimos en el Celsius, que también bien, esta era como la tercera, pero fuera de festival, ¿no? Evento solo nosotros. Y mi madre era un poco como la Pantoja, por aquella época luego se cansó. Y por supuesto que iba a ir a Sevilla a ver a su hijo presentar el libro. Aquí en Cáceres no venía, pero a Sevilla sí. No sé el interés, no creo que fuera la presentación, pero allí que estaba. Bueno, le sonó el teléfono a mi madre en medio de la presentación. Y claro, en esto cuando luego es distinto y supongo que a muchos de los que escuchan el podcast le pasará y a ti también, cuando presentas una primera novela y cuando son tus primeras novelas es como te planteas también el marketing de una manera un poco más amplia, te gastas unos cuantos euros en ello y haces marcapáginas y vas a hacer un sorteo y si puedes construir una torre la construyes, ¿no? Bueno, pues hacíamos un sorteo porque claro, la novela acababa de salir, no éramos muy conocidos por aquel entonces, pues era una manera de que alguien que asistiera a la presentación se llevara un ejemplar de Heredero, porque era Heredero lo que íbamos a presentar. Bueno, pues mi madre era la azafata del sorteo. Era la mano inocente, la azafata. Yo solo recuerdo que tuve que decir en algún momento, mamá, por favor, ya.
nos presentaban Concha Perea y Juanma del blog de Best Read Yet, y menos mal que estábamos con ellos, Ana, porque de verdad, o sea, no puede haber presentación que esa. O yo pensé que no podía haber peor presentación que esa. Yo te supero, ¿eh? Venga, cuéntamela, por favor. La presentación de la Sociedad de la Libélula. La librería se olvidó que teníamos presentación. Entonces la sala estaba ocupada por una partida de rol. Perdón. Entonces, mientras yo presentaba con Cotrina y con Gabriela, estaban jugando al rol en la sala. Todo el mundo hablando, o sea, imagínate, no se oía nada. Fíjate que de haberlo sabido se podría Un haber horror. súper chulo, ¿no? Pero qué horror. Un horror, un horror. Bueno, por cierto, que esos ejemplares no me los pagó nunca la librería, que esa es otra. Bueno, es que, a ver, es un melón también abrir las librerías, ¿eh? Es un melón de podcast, sin decir nombres, pero es un melón. Es un melón Sí, porque es interesante. que, vamos a ver, cuando tú eres un autor con editorial, pues la editorial se pelea con la librería. Pero cuando tú eres autopublicado, claro, no lo entiendes porque dices, vamos a ver, que te he escrito 1000 veces, te he mandado la factura, págame, ¿no? Es que si has vendido Entonces, ejemplares a través de la librería, tú te tienes que llevar tu porcentaje estipulado. claro. Y no es por nada, pero si yo tuviera una librería, la Sociedad de la Libélula estaría constantemente en mi escaparate. Primero porque mola y segundo porque, vamos a ver, ¿cómo no puede vestir un escaparate esa portada? Sí, la verdad que la portada de Libertad, Libertad es una maravilla de ilustradora. Entonces, lo que haga. Pues, ¿y cuál es la otra? Porque me dijiste esta y hay otra más. Bueno, pues el pasado noviembre, de estas cosas que pasan, yo pertenezco a la Asociación de Escritores Extremeños y Ajá. hicieron una iniciativa de presentar libros de autores pertenecientes a la asociación en localidades de menos de 20.000 habitantes. A priori suena genial, pero a mí me tocó una localidad ya grande, un viernes por la tarde, y yo le dije a la librería, vamos a ver, he presentado muchos libros y he ido a muchas presentaciones de libros. Es viernes, es noviembre, no me la pongáis a las 8 de la tarde, ponedla en horario comercial. Una presentación de libros debe ser en horario comercial. Y yo, a menos que seas la casa del libro, la FNAC y tengas una sala, tal, lo que interesa no es quién viene, sobre todo si es en una ciudad donde tú no vives. Claro. ¿Quién va a ir a verte? Ana, sé sincera. Cuando desconoces al autor o a la autora y está en tu ciudad, tú vas a la presentación, tú la apuntas en tu agenda o te vas a tomar una caña con tus amigos. Te vas a tomar una caña. Es que el tema es que incluso cuando conoces al autor, da una pereza tremenda ir a presentaciones de libros. Es decir, yo voy a aquí en Cáceres hay presentaciones de libros y no voy. ¿Cómo voy a esperar que vengan a mi presentación otros autores o la concejala, que por cierto sí que vino, pero eso también puedo contar cómo un autor mete la pata en redes sociales y pone verde al ayuntamiento? Solo podría contar, pero para otro día, porque tela lo que me pasó en la penúltima. En fin, tú no vas a una presentación a menos que tengas muchísimo interés en esa presentación o te hayas leído el libro. No es una actividad común. No la pongas Sí, en... o seas muy fan del autor, o lleves mucho tiempo sin ver al autor, te lleves bien Claro, con él y quieras verlo, porque da la casualidad de que viene a tu ciudad. O sea, yo por ejemplo, aquí en Tenerife, que suelen venir muy poca gente, siempre me entero después. O sea, claro, sí, sí, exacto. suelo enterarme después de que ha sido la presentación, ¿no? Pues es un desastre para esas cosas, Ah, yo también. pero bueno, sí que voy a alguna, ¿no? Pero sí, eso, si conozco mucho al autor, si me interesa mucho el libro, Claro, si sí. tienes una relación, si lo sigues por redes, es decir, hay muchas razones por las que vas a una presentación. La primera es enterarte y que se publicite. Y yo creo que Sí. es que todos, lectoras, lectores, autoras, autores, sociedad en general, como que pensamos en una presentación como algo místico, y no es nada místico. No, de hecho suelen ser bastante más rentables las firmas, Ujú. porque las firmas se llevan, la gente que va pasando por la librería se lleva el libro.
Claro. Y a la presentación van tus amigos y tus familiares. Y a lo mejor algún despistado que lo ha pillado en redes. Pero normalmente tus amigos y tus familiares, con lo cual si la presentación es fuera de tu ciudad, no va nadie. O va muy poca gente. O sea, puedes haber hecho, es decir, o te presenta alguien muy conocido, que ese siempre es un reclamo, ¿no? Que vaya a presentarte a alguien que sí se ha conocido en esa ciudad y obviamente cuando presentamos fuera procuramos que alguien nos presente, pero yo hay dos cosas con respecto a las presentaciones que además que has dicho tú y que ha dicho Gabriela Campbell, que las tengo muy en cuenta, es decir, la venta fría es fría, y eso te escucho decirlo, lo he leído, y es presentarle un libro a un público que a priori no es hostil, pero es hostil porque no te conoce. Claro. Y segundo, funciona mejor una presentación cuando no eres tú quien presenta, cuando forma parte de un evento multitudinario, porque se trata de atraer, de atraer de casualidad. Y de ahí mi insistencia a la librería decirle, no me montes en noviembre, fuera de horario, que además era el 19 de noviembre, periodo de compras, un viernes por la tarde, va a haber gente en la librería, va a haber adolescentes porque más me dicen, no, porque yo llegué con tiempo, porque era a 200 kilómetros de donde yo vivía, y había los típicos adolescentes mirando los mangas, no sé qué, narices que estoy presentando una novela juvenil, hazlo a la hora a la que va ese público a la librería, que me escuchen. Si a mí me da igual, es decir, como si estoy hablándole a la pareja y en ese momento no hay en la librería, pero lo importante es hablar y que se queden. Porque Claro. ¿quién vino a la presentación? Vino mi amiga Fermina y su amiga y los libreros. Que luego fue maravilloso, sí, porque estuve sentado en una librería recomendándole a los libreros a quién recomendar durante Navidades en plan juvenil. Este sí, este no, este sí, este no. Pues esto se vende mucho tal, véndelo a este tipo de público. Al final esa fue mi presentación. Hice de comercial de todas las editoriales y me lo pasé muy bien porque también ellos me contaban que se vendía, que no se vendía. Yo pensaba que un libro había tenido muchísimo éxito porque en redes lo petaba y me decían, no se lo lleva nadie. Que sabiendo la hora a la que la librería puso la presentación, yo ya sabía lo que iba a pasar. Y era que iba a venir mi amiga Fermina, que era la única que había confirmado. Yo hice evento en Facebook, hice evento en Instagram, hice cuenta atrás. Hice mucho énfasis en la publicidad, en plan, ponme un emoji si vas a venir. Lo puse, cuando hice la publicación en Instagram, puse la localización en el sitio donde iba a ser, en fin, que no vino nadie. Pero no pasó nada. Y yo creo que lo importante que tenemos que quedarnos quizás es con que no pasa nada. Una presentación no es tu puesta de largo. No, de hecho es eso, un cliducto de imágenes, es algo de marca personal. Sí. Y yo las presentaciones, incluso la de la Sociedad de la Libélula, que se oye fatal, las grabo y las cuelgo en el canal de YouTube. Yo me llevé el móvil para hacer un directo en Instagram, en fin, lo tenía todo montado. No lo hice. Tampoco porque lo que le conté a los libreros no se puede contar en público. Hombre, claro, también. Lo conté en confianza. Pero que saqué, la Asociación de Escritores me pagó la gasolina. Ojo, no pagué por ir a la presentación y les dejé marcapáginas y chucherías. Pues bueno, te quedas con que has conocido a libreros y quizá lo mejor que puedes sacar de una presentación es conocer a libreras y libreros. Porque también es un misterio su trabajo a veces. No, y también quedarte luego de chachara con los lectores que... Eso es maravilloso. Eso es genial. A mí me encantan las presentaciones, las cañas de después. O sea, el que se quede a tomar una caña contigo y... Mira, yo conocí a Pablo Ferradas en una caña de después. ¡Wow! O sea, que realmente, ¿sabes? Conoces a gente muy guay y bueno, pues eso es lo mejor de las presentaciones realmente. Sí, sí, sobre todo yo creo que hay que desmitificarlas. Primero porque los autores al comienzo nos la tomamos muy en serio y pretendemos y nos preparamos un discurso que a veces a quien le va a interesar es un profesor de lengua y literatura o a un crítico. Claro. No, pero yo creo, vamos, yo he hecho presentaciones en los tres formatos, digamos, que más o menos hay, ¿no? De monólogo, hablando yo sola, un monólogo primero del que me presenta y otro monólogo después mío, y tipo entrevista. A mí es la que más... Y yo creo que la que mejor funciona es la tipo entrevista, porque está claro que es muchísimo más
más simpático, la gente empieza a intervenir y al final es mucho más Dinámico, y le das opción al público a que haga sus preguntas. claro. A ver, es que a quién no le aburre escuchar durante una hora a un tío, Mm, aunque sea de un tema que te apasione. sí, sí. No, pero bueno, yo las que hice en plan monólogo fue en plan el Club de la Comedia, o sea, fue en plan monólogo de risa. De hecho, es que mi primera presentación de mi primera novela ever fue un monólogo del Club de la Comedia. Es decir, yo empecé hablando de por qué de que escribí, empecé a escribir para ligar, que es cierto. Es cierto, dice. Y totalmente ¿Y te ha fallido, Ana. funcionado? ¿Qué funcionó? O sea, fue fallido. O sea, ¿qué pensaba yo a los 15 años? O sea, escribir, claro, metí a la persona que me gustaba por aquel entonces como personaje de la novela y de verdad, qué periodo de mi vida tan tétrico. No funcionó, Ana, no funcionó. Pero tengo una novela súper bonitamente encuadernada con la que mi profesor de literatura me puso un 10 y mira, ya está escrita mi primera novela a los 15 años, que fueron deberes de literatura. En segundo de BUP, que yo soy de BUP, en literatura nos puso como deberes del curso escribir una novela de 40 páginas. A mí también. De hecho, mi primera novela es de deberes de literatura y además mi primer trabajo como negro también, porque escribí mi novela y la de 3 compañeros de clase. En mi caso también, o sea, y mi primer trabajo de negro quizá no, pero de editor sin ser editor y de coaching editorial, tela, o sea, era un par que eran ininteligibles y era como, por favor, Fer, corrígemela. Pero bueno, era tan divertido, para mí fueron los mejores deberes de mi vida. Y cuando doy a charlas de instituto es como comienzo todas las charlas de instituto. Yo empecé a escribir por deberes. Y es como, ¡ah! Y digo, como sigáis así, le doy la idea a vuestros profesores y ya te prestan atención. Dice, no serás tan cabrita. Pues me encantaría dar literatura, es decir, a mí me encantaría, creo que hay público en los institutos de escritura creativa y una asignatura de estas optativas, yo en mi instituto hay, por ejemplo, discurso, hay optativas que podemos proponer los institutos y está discurso o competencia discursiva se llama, y es para aprender a hablar. Y da igual el nivel, ¿no? Porque se orienta a la ESO, con lo cual es genial porque tienes alumnos de primero, de segundo, de tercero. Pues a mí me encantaría proponer una asignatura que fuese escritura creativa, 2 horas a la semana para aprender a escribir una novela y tener un curso, un NaNoWriMo pequeñito. Me encantaría. Sería Pero genial. Vamos, a mí me hubiera encantado una asignatura así. como me meta Pero, cualquier cosa, Ana, me muero, ¿sabes? pero a mí, yo me acuerdo que mi profesora de literatura me ponía interrogantes en las redacciones, como en plan, ¿de qué me estás hablando, niña? A mí me acusaban de plagio. Yo decía, pero señora, que esto lo he escrito yo. Pero suele pasar cuando lo haces muy bien y, no, y ya está. Pero me Luego, acusaban un profesor que tuve, un sustituto, me acuerdo que le pasé la primera novela esa que había escrito y tal, no sé qué, y me dijo, esto está muy bien, no sé cuánto y tal. Y luego me lo encontré siendo médico ya y me dice, pero ¿tú qué haces aquí? No sé qué, ¿qué haces haciendo medicina? Y, pero tú no eres de letras. Y yo, no, al final hice ciencias. Y él, ¿qué te? Ya que perdí. yo también hice ciencias, Ana. Al final, es un camino, igual que el de las presentaciones, por volver al tema, es un camino difícil asumirte como escritora. Yo creo que es un camino muy difícil porque nos lo venden como ocio. Entonces, Sí, primero, no le dedicamos el tiempo que tenemos que dedicarle porque siempre es ocio y el ocio social siempre va por delante, la lectura siempre es antes de dormir, es decir, este tipo de ocio es como terciario, ya ni secundario, ¿no? Y pues a mí me costó mucho asumirme como escritor. De hecho, tuvo que venir un NaNoWriMo en noviembre para que yo le pudiera dedicar a la escritura. Fue como, venga, solo es un mes. Y con muchísima culpabilidad. Es decir, es un itinerario también melón para podcast, vídeo. Ana, yo dejo aquí caer. no, hay Porque, un capítulo, de hecho, en el podcast que es Ser escritor, que es un capítulo además que tiene muchísimas descargas, que es con Neus Arqués, y hay una cosa, una frase que me encantó, que es de Francesc Miralles, que decía, esta es tu manera de ser escritor, ¿no? Que cada uno tiene su propia manera de ser escritor. claro,
Y es una verdad como un templo, o sea, realmente. Igual que cada uno tiene su manera de hacer su trabajo nutricional, el que sea, pues tienes tu manera de ser escritor y tu manera de encajarlo en tu vida y en tu forma de pensar y en todo. Al Georgia y yo final, ayer estábamos hablando y dijimos, jolines, menos mal que no nos han llamado nunca para dar un curso de cómo escribir tu novela, porque podríamos darlo de cómo no escribir una novela, pero de cómo escribirla, no. De cómo no escribirla podemos hablar horas, porque es literalmente lo que hace. pero fíjate que a mí, o sea, yo cuando me preguntan un libro para escritores, que ahora te voy a preguntar, Vale, así que vete pensando, vale. uno de los libros que siempre recomiendo es Cómo no escribir una novela, Es maravilloso, pero porque es a que mí me es ayudó un maravilloso. montón. O sea, aparte que me reí mogollón, porque decía, claro, los ejemplos son que dices, es que te ves reflejado. Pues ahora te voy a recomendar yo uno con el que también te vas a reír porque es del estilo. ¿Cuál? Dime. A lo mejor seguramente te lo habrás leído. The Idiot's Guide to Writing a Novel, de Tom Monteleone. La guía para idiotas No. para escribir una No. novela. Ana, por favor, es buenísimo. Es Ah, muy pues mira, básico, pero es de risa, es un libro de risa. O sea, qué yo bien, pues recuerdo estar ese no lo riéndome, conocía. pues es buenísimo, buenísimo. The Idiot's Guide to Writing a Novel, de Tom Ah, pues lo voy a Monteleone. dejar en las notas del programa para que quien lo quiera leer eso y Y yo de me hecho, lo creo que hace revisaré poco lo seguro. han puesto en digital en Amazon. Yo lo tengo en. Me fui de Interrail con ese libro y me recuerdo yendo de Patras a Grecia en aquel barco inmundo, sucio, lleno de griegos. No tengo nada en contra de los griegos, pero aquello eran muchos borrachos griegos a los que no entendía nada y yo mientras iba leyendo porque, encubierta porque no tenía dinero para más, allí con mi libro tengo un muy buen recuerdo de ese libro y es buenísimo y es muy parecido a cómo no escribir una novela. Es mucho más orgánico en el sentido de que tiene muchas más secciones, muy esquemático, pero los ejemplos te meas. Es que al final es eso. Cuando tú ves los ejemplos y te das cuenta, bueno, cuando te empiezan a editar, ¿no? Y dices, ostras, que he puesto 80 veces esta palabra, o he puesto no sé qué, y al Era final. una noche oscura y tormentosa. Yo todavía quiero empezar a escribir, en algún texto empezaré a escribir con Era una noche oscura y tormentosa. A mí la parodia me gusta mucho. Y ¿Tú te has leído, ay, ¿cómo se llama esta novela? Tres enanos y pico se llamaba. sí, Sí, me suena, o sea, no sé si la he leído, ¿no? Pero me suena. sí, pues esa novela es que es genial, porque es una parodia de las novelas de fantasía y te ríes tantísimo. Busco luego el título por si las moscas no es ese y lo dejo también en las Eh, notas del programa, sí. pero la guía para idiotas, porque además es una guía para idiotas y te trata como si fueras un idiota y es divertidísimo. De Tom Monteleone, que además Tom Monteleone es un autor de comedia. Claro, Entonces por eso. se le nota muchísimo. Y puedes decirnos de esas recomendaciones de literatura juvenil que dijiste a los libreros, alguna con la que quedarnos. Pues eran sobre todo novedades. Voy a recomendar El canto de las ruinas de Costa Alcalá porque así lo dejo caer. Pero fíjate, ¿sabes cuál? Y me hizo muchísima ilusión y la voy a recomendar, La conseguidora de Pablo Ferradas. Yo sé que es más middle grade que juvenil, pero me hizo muchísima ilusión encontrármela en la librería y por supuesto a decirle a los libreros que la colocaran en un sitio de honor. Primero porque me parece una edición Preciosa, sí. increíble y segundo porque contar en una librería con un autor como Pablo, pues. Y ahora mismo me estoy leyendo Ley de Lobos, de Liz Bardugo. Ah, ¿qué tal está? Pues es la segunda parte del Rey Marcado y yo Sí. soy muy fan de Liz Bardugo. Creo que, lo hablaba con Miriam Lejardi Ajá. la semana pasada, que no le vendría mal ser un poquito menos brújula y un poquito más mapa, porque en las novelas de Liz Bardugo hay unas relaciones entre personajes muy bien construidas, hay muy buenos comienzos, unas tramas que enganchan, pero en el medio es como, hija, te has dedicado 4 páginas a describirme un vestido que sí, pero es que luego el atraco a la carroza me lo has puesto en media página. Un poco pero está bastante bien. Soy muy fan del universo que ha creado con Grisha y me la estoy leyendo también Yo me con. leí la primera trilogía y Pero tengo no es lo la mismo, de... Ana. La primera trilogía a mí no me parece buena. No, bueno, a mí sí me gustó, me entretuvo, pero tengo ahí pendiente la de Seis de Cuervos y la Dice segunda Cuervo es parte. maravillosa, es Y maravillosa.
que la tengo todavía. Es que este año no sé qué me pasa, que estoy leyendo otras cosas y muy poca fantasía. Como que me saturé. Me pasa igual, me he ido al terror. Me he ido al Oh, terror. no, yo al terror no. A ver, terror gótico, me he ido a lo gótico, ¿vale? Me estoy leyendo En lo profundo del bosque y también os la recomiendo. Y de Sí, juvenil, ahí mezcla fantasía, terror. El vals de la bruja de Belén Martínez, sí, para mí, esa sí que me la quiero leer. Esa da mucho miedo, ¿no? no, nada. Pero bueno, tiene Ah. ambientación gótica, victoriana y brujas. Es un poco un Harry Potter se encuentra con Downton Abbey y hay brujas. Me ha encantado la definición. Pues creo que ha sido una de las mejores lecturas que hice en el 2021 y me ha encantado y no la recomiendo lo suficiente. Creo que Belén ha hecho un trabajo excepcional. Es una novela muy bien escrita, muy bien documentada y que te entretiene. O sea, cuando me leí El Vals de la Bruja, no es que viniera de un bloqueo lector, lo que venía era de un bloqueo oftalmológico, Ana. Yo pensaba que tenía un bloqueo lector y lo que necesitaba eran gafas, con lo cual no leía todo lo que yo solía leer, no me apetecía leer, era como, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Entonces fue el primer libro que leí después de las gafas. Entonces fue como, no, que lo que tenía era hipermetropía y vista cansada. Venía de un bloqueo oftalmológico, entonces disfruté tanto del Vals de la Bruja porque fue reencontrarme con la lectura después de muchos meses sin catarla, que ese domingo por la tarde en el que realmente lo que quieres hacer es leer, no me pasaba hasta el Vals de la Bruja y fue un otoño, ha sido mi lectura de otoño. He recomendado mucho al final, pero nunca Sí, sobra. no, pero eso, vamos, nunca viene de más. Lo malo del podcast es que siempre engrosa la lista de pendientes de todo el mundo que lo oye, A mí me pero es pasa. lo que hay. Por cierto, Ana, que esto no lo he contado, pero ¿sabes lo que estuve haciendo en los 200 kilómetros que me fui a la presentación ida y a la presentación vuelta? Me escuché no sé cuántos podcasts del escritor emprendedor. Madre mía. Pues se me hizo tan entretenido el viaje, es decir, además capítulos antiguos, me había seleccionado los que me interesaban Sí, sí, y sí. me acompañaste en ese viaje, Ana. Mira qué bien, anda. No, Al no, sobre final, todo me al vino muy final bien eso es la lo bueno vuelta. del podcast, que vas metiéndote en la vida de la gente, quieras que no, y vas creando ahí un nexo muy, muy chulo. Que vamos a resumir así, o sea, si alguien quiere hacerse una presentación de libro, tiene que contactar con el librero o que la editorial contacte con el Exacto, librero, intentar que sea en horario comercial siempre. efectivamente. Yo tengo la experiencia de que las editoriales siempre te dicen que lo hagas un jueves por la tarde y que los jueves por la tarde no van ni Cristo, pero te lo dicen porque ellos no trabajan el viernes por la tarde, entonces vamos a ver, pero Yo van creo siempre mucha que más gente los viernes y los sábados, entonces organízalo un viernes o un sábado en horario comercial. para mí el momento ideal, quizá también por lo que publico que es juvenil, es un sábado a las 5:30, 6 de la tarde. Sí, 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 lo ideal bueno, para mí Es decir, también. la Y, presentación es el plan previo al plan. Te vas a sí, la presentación y luego te vas de cañas. Entonces no puede exactamente. ser el sustituto de las cañas de la Coca-Cola o del cine. No puede ser. Tiene que estar en un momento en el que la tienda esté abierta, vayas a comprar para la gente que no te conoce y que al resto que te va a ir a la presentación, sea a la hora que sea, no le suponga un esfuerzo, porque Sí, entonces no va a ir. no, Y claro. también que haya, aunque sea, llévate, paga a 3 maniquíes para que estén allí sentados. Que solo es que es cierto, si tú ves a alguien sentado escuchando, te vas a quedar a escuchar aunque sean Claro. 5 minutos. ¿Tú Si ves sabes, que está hablando al aire, ¿Tú sabes lo que hice yo una vez cuando presenté Leyendas de la Tierra Límite? La primera, bueno, hice dos cosas originales para presentaciones de Leyendas de la Tierra Límite. La primera fue el primer libro de la biología, contraté a dos actores era una firma, no era una presentación, para que fueran por la librería diciendo que se habían escapado de ese libro y contando la sinopsis. me encanta. Entonces los disfracé, o sea, tal cual, y vendí un montón, la verdad. Me Compensó encanta. el contratarlo. Y luego, en la segunda parte, que fue en el Celsius, me presentaba a Gabriela Campbell y me habían puesto en una sala entre Abercrombie y Elio Quiroga, que era el premio Minotauro de ese año. O sea, en medio de los dos estaba yo. Y yo decía, la gente no viene por mí. Entonces, para que se acuerden de mí, tengo que hacer algo que les llame la atención. Y Bueno, es que entonces, además las presentaciones Celsius, 20 minutos.
Ana, o sea, Ah, son tela, ¿eh? sí, sí, sí. Pues cogí y hice una marioneta de un dragón, que era el protagonista de la historia, y entonces hice la entrevista con el dragón, que Gabriela se moría de risa porque estaba tan nerviosa que el dragón temblaba. Pero desde luego son cosas que hacen que la presentación sea única. Y aunque solo sea para un vídeo de Instagram, un reel y una foto, ya tienes. Sí, sí, no, está claro. La verdad que sí, que luego la gente se acordaba solamente por el tema del dragón y se vendió bien el libro, o sea que Y yo, lo que iba a hacer lo conseguí, que fue eso, la sensación de visibilidad, ¿no? sí, sí, yo creo a ver, yo no me gusta nada la expresión de, además yo soy optimista por naturaleza y no me gusta esto de tener las expectativas muy bajas, entonces no te decepcionarás, ¿no? No sé qué dicho es, pero no estoy de acuerdo, No, creo que lo que hay que tener son expectativas realistas. Y, exactamente. y saber que en una ciudad donde no vive ningún familiar tuyo, es que no van a ir a ver, puede que vayan a ver a los tres que conforman Carmen Mola, puede. Sobre todo en una ciudad como Madrid, Sevilla, en una capital grande de provincia. En una ciudad tipo, es que probablemente Carmen Mola, Premio Planeta 2021, tuviera a 4 personas. Y es lo real, es decir, yo he ido a presentaciones de personas muy potentes, he ido a presentaciones de Espido Freire, donde estábamos 3, Espido Freire. Entonces, al final, creo que mitificamos mucho la presentación, que es necesaria, sí, sobre todo porque presentas, digamos que es como el bautismo de tu novela. Pero si algo ha traído la pandemia también es el tema online. Sí, Pero y las haría una presentaciones online que al final luego siempre quedan colgadas ahí, puedes verlas más mucho más adelante. a la Sí, presentación y no necesitas que la persona esté en el momento presentándote, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, bueno, no sé cuándo saldrá esto, pero presentamos la novela online por primera vez esta semana, Georgia y yo. Y bueno, pues hay nervios, ¿cómo no? la enlazaré porque saldrá después de que vosotros os Vale, presentéis. pues te pasamos el enlace. Pero en cualquier caso, bueno, probablemente a la hora a la que es la presentación no va a haber gente, pero luego por experiencia, cuando hemos colgado presentaciones o cuando se han colgado en YouTube, resulta que tienen muchas Sí, visualizaciones. claro. Al Entonces, final es eso, que muchas veces te coge pues trabajando o tal, en una presentación física no puedes ir, pero en una virtual, si te interesa la novela, la escuchas después. y estás en tu casa. Entonces Sí. creo que hay que apostar tanto por Esto es híbrido, ¿no? Como... Lo que pasa que no tienes las cañas de después. No, claro, claro, no tienes las cañas de después y depende de la plataforma en la que lo hagas, la interacción con el público, porque en Instagram necesitas a alguien que esté mirando qué dice el Sí. público, porque a mí por lo menos o me veo o te veo o veo el texto, ¿no? Pero bueno, creo que es una manera importante creo que hay que la revolución que estamos viviendo con la pandemia también se adapta a esto. Y yo primero me atrevería a hacer una presentación online y luego ya me curraría una presencial. Primero porque ahora mismo tú no sabes si a 2 meses vista, que me parece poco tiempo para preparar una presentación por todo el tema de infraestructura que hay que montar, no sabes si va a haber restricciones o no. Claro, ese es el tema ahora, en este momento. La verdad que sí que la parte offline ha ido un poco de caída después de la pandemia. Pero un festival hay que ir siempre. Sí, a eso sí. Sobre todo además por contactos, porque conoces a mucha gente, porque te lo pasas muy bien, porque comes un montón también, pero bueno. Y porque también, para mí una cosa muy importante, el ego se te queda reducido a lo que tiene que ser. No sé, es decir, tampoco hay que decir, oh, qué mierda soy, no. Pero es que mucha gente no va a ir a tu presentación porque seas tú. Mucha gente va a ir a tu presentación por quien va antes o por quien Y va por quién va después. después, Y claro. eso también es bueno, porque yo lo he hecho. No, y también yo he descubierto autores precisamente por eso. Exacto. Y me he comprado libros por eso. O sea, de hecho me compré el libro de Elio Quiroga que venía después de mi presentación porque me llamó la atención la sinopsis y el tal, y me encantó. O En sea que esos sitios, como suelo ir con el libro comprado,
porque ya me ha gustado el autor previamente, es decir, todos los libros que me llevo del Celsius cuando voy son de autores y autoras a quien no conocía, pero que casualmente acabé en su presentación, en su charla o en lo que fuera, ¿no? Entonces, Claro, para primeras presentaciones, yo recomiendo que sean en en grupo. festivales. Gabriela Campbell es sabia, ya lo sabemos, y esto lo recomienda ella siempre, y Sí, tiene toda la razón. sí. Pues nada, Fer, Ay, Ana, te dejo, no te robo más tiempo. a mí no me Y lo robas nunca, tú no eres una ladrona de tiempo. soy una ladrona total. Me encanta tenerte aquí, no será la última vez, que lo sepas, yo amenazo ya. Tú ya sabes que yo me tomo un café contigo online, offline y presento lo que haga falta. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti Un siempre. besote. Un beso, chao, chao. Y eso es todo por hoy, mi querido literatura adicto. Si eres mecenas, sabes que puedes participar en el sorteo del libro que ha recomendado Fer, este libro para escritores, y que si no eres mecenas, pues puedes hacerte mecenas invitándome una taza de café al mes en www.escritoremprendedor.com. Ahí pues tienes el formulario para hacerte mecenas, también te puedes suscribir simplemente al podcast en donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, o también ahí que recibirás entonces un correo todos los viernes recordándote que he publicado episodio y las novedades que haya. Y nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, sé bueno y escribe. Adiós.